Decir que sí a todo puede parecer bondad, pero a veces no es bondad, a veces es miedo. Miedo a decepcionar, miedo a que el otro se aleje, miedo a quedar como egoísta, miedo a sostener una conversación incómoda, porque hay personas que se pasan la vida tratando de que nadie se enoje con ellas. Dicen que sí cuando por dentro quieren decir que no, aceptan favores que no pueden hacer, toleran opiniones que las lastiman, se hacen cargo de problemas que no les corresponden y después, cuando quedan solas, sienten cansancio, bronca, tristeza o una sensación difícil de nombrar. Si eso te pasa o le pasa a una persona de tu entorno, quédate viendo, porque vamos a investigar sus 4 causas principales y te voy a explicar en pasos sencillos y muy efectivos cómo empezar a cambiar ese patrón desde su raíz. Hace un tiempo trabajé con un consultante cuyo conflicto parecía estar muy claro. Tenía una madre muy intrusiva en su vida familiar. La madre opinaba sobre la crianza de sus hijos, criticaba decisiones de la pareja y a veces hablaba abiertamente en contra de su nuera. Las visitas terminaban siendo tensas, incómodas, y mi consultante quedaba atrapado entre su madre y la familia que había construido. Su objetivo inicial era arreglar la relación con su madre. Y por supuesto, trabajamos en la comunicación, en acuerdos concretos y en maneras de expresar lo que sentía sin atacar. Pero muy pronto apareció una cuestión más profunda. El problema no era solamente la conducta de su madre, era que él sentía que no tenía permiso interno para contradecirla. En el fondo operaba un precepto muy fuerte: debo ser bueno y agradecido. Y para mi consultante, ser bueno significaba no decepcionar, no generar malestar, no confrontar, ceder, apreciar, adaptarse, soportar. Como si la bondad y la renuncia a sí mismo fueran una misma cosa. Pero no lo son. Por si no me conoces, mi nombre es Maxi. Me dedico al desarrollo personal desde hace más de 10 años y hoy quiero ayudarte a comprender por qué a algunas personas les cuesta tanto decir que no, qué ideas profundas sostienen esa dificultad y qué podés empezar a hacer para recuperar autoridad, paz y honestidad en tus vínculos. Porque no se trata de convertirse en alguien frío o indiferente. Se trata de aprender a ser una buena persona sin dejar de ser libre y dueño de tu propia vida. Y la primera raíz de este problema es justamente el mandato de bondad incondicional. Hay personas profundamente empáticas, generosas, compasivas, y esas son virtudes reales. El problema aparece cuando la bondad deja de ser una elección consciente y se convierte en una obligación rígida. Cuando internamente existe una idea como esta: si el otro se enoja conmigo, yo hice algo malo. ¿Es verdad que cada vez que alguien se enoja con vos hiciste algo malo? Por supuesto que no. A veces la otra persona se enoja porque no pudo obtener lo que quería, porque estaba acostumbrado a decidir por vos o porque no tolera que te diferencies o que cambies. Pero para alguien que vive bajo el mandato de ser bueno, el enojo ajeno se experimenta como una acusación moral. Entonces empieza a regular su vida para evitar la incomodidad de los demás. No elige lo que considera justo, sano o conveniente. Elige lo que conserva la paz inmediata. Y así se va adaptando, una vez, otra vez, una vez más, y así durante años, hasta que, tarde o temprano en esa dinámica, aparece el resentimiento. Porque el resentimiento tiene un caldo de cultivo perfecto cuando una parte de nosotros sabe que dijo que sí a algo que no quería, que toleró más de lo razonable o que entregó un espacio que necesitaba proteger. No me malinterpretes, la bondad como valor y meta cotidiana es un tesoro que nos hace bien y que hace un mundo mejor para todos. Pero la bondad que no incluye límites se termina agotando, no es sostenible, y cuando se agota se suele transformar en rencor, en distancia o en explosiones que sorprenden a todos y que arruinan lo que se intentaba preservar. Por eso la verdadera evolución personal no consiste en abandonar el deseo de ser una buena persona, consiste en refinarlo. Ser bueno no es hacer feliz a todo el mundo. Ser bueno es actuar con respeto, honestidad y responsabilidad, incluso cuando una conversación resulta incómoda. Ahora te hago una pregunta. ¿Dónde corresponde que pongas el límite justo para que tu relación más complicada se equilibre y puedas sostener tu bondad y tus buenos sentimientos? Te propongo que lo reflexiones y que tomes una decisión práctica con respecto a esa relación complicada. ¿Cuál es el límite justo? El límite que te permite sentirte bien y preservar el vínculo. Para esto vas a tener que redefinir qué significa exactamente ser una buena persona para vos y cómo esa meta se puede aplicar en tu vida cotidiana de manera armónica y sostenible.
Contame abajo qué decidiste, me interesa leerte. La segunda raíz es que muchas personas construyeron su autoestima alrededor de la aprobación de los demás. Su valor no está asentado en una sensación interna de dignidad, de merecimiento intrínseco. Está apoyado en ser útiles, necesarias, agradables, indispensables. Son quienes siempre ayudan, resuelven, escuchan, sostienen y hacen de más. Y quizás todos las admiran, pero por dentro se viven preguntando, aunque no lo formulen así, ¿ellos me seguirían queriendo si yo no cumpliera lo que esperan de mí? Cuando la autoestima depende de la aprobación externa, decir no no es simplemente rechazar un pedido, se vive como una amenaza al propio valor. Por eso estas personas no pueden negarse ni siquiera cuando están agotadas, no tienen tiempo, no están de acuerdo o el pedido es injusto. Necesitan que el otro esté conforme para sentirse en paz consigo mismas. Entonces te propongo una pregunta reveladora. ¿En qué situaciones sentís que tenés que ser útil, complaciente o necesaria para merecer amor, reconocimiento o pertenencia? Pensalo bien. Podés poner en pausa el video y analizarlo por un minuto, así no dejás pasar esta oportunidad de tomar conciencia de qué ocurre en tu caso particular. Esto incluso llega a afectar tu capacidad de descansar sin culpa, porque si no estás siendo útil o complaciente con otros, se dispara un malestar emocional automático. Analiza tu propia situación para conocerte mejor. Tal vez no estás diciendo que sí por generosidad, tal vez estás comprando seguridad emocional y el precio puede ser demasiado alto. La tercera raíz tiene que ver con la necesidad de pertenencia y con un estado de alarma interpersonal. La psicología ha estudiado fenómenos cercanos a estos bajo nombres como sensibilidad al rechazo o autosilenciamiento. Personas que anticipan con mucha ansiedad el rechazo y que por eso callan sus necesidades, sus diferencias o sus límites para proteger el vínculo. Si la raíz anterior tenía que ver con el deseo y la necesidad de ser amados, esta deriva de la necesidad instintiva de pertenencia, porque para un ser humano la aceptación importa. Sentirse excluido o rechazado duele y amenaza nuestra posición en el mundo, nuestro acceso a los recursos que necesitamos para sobrevivir. Por eso algunas personas, aunque sepan perfectamente qué deberían decir, sienten que en el momento se les cierra la garganta, el cuerpo se tensa, aparece culpa, aparece temor y terminan diciendo, bueno, está bien. Pero hay algo que necesitamos aprender. No toda incomodidad es peligro. Que alguien se decepcione no significa que te vaya a dejar de lado o que no aprecie tu presencia en su vida. Que alguien se enoje no demuestra que actuaste mal. Que un vínculo atraviese una conversación difícil no implica que se vaya a destruir. Los vínculos sanos no son los que nunca tienen tensión, son los que pueden atravesar las dificultades sin que una persona tenga que desaparecer para que el otro esté cómodo. Ahora bien, hay una cuarta raíz que también es importante. Algunas personas no pueden decir que no porque no desarrollaron suficiente autoridad interior. Saben que quieren, saben que necesitan, incluso saben que el otro está invadiendo un límite, pero no se sienten capaces de sostenerse frente a la reacción ajena. A veces piensan de sí mismos que ellos no importan, que su opinión no vale, que no tienen derecho a diferenciarse o desobedecer lo que les piden. ¿Te pasa algo como esto? En este caso no alcanza solamente con entender el origen del problema. Hay que desarrollar ciertas virtudes como asertividad, merecimiento, independencia y coraje. La capacidad de actuar a pesar del miedo. La capacidad de tolerar que no todos estén de acuerdo con vos. La capacidad de asumir que tus decisiones pueden generar oposición y que eso no te invalida. Y hay que tomar la decisión de hacerte totalmente cargo de tus responsabilidades y decisiones, así como dejar que los demás se hagan cargo de las suyas. En eso consiste la soberanía personal. En el coaching integral, esta dificultad para decir no se parece mucho a lo que llamamos una postura mártir, una personalidad con grandes virtudes de empatía, compasión, entrega y dulzura, pero que puede perderse a sí misma tratando de satisfacer a los demás y de cumplir un mandato exagerado de servicio. Y su aprendizaje pendiente es claro: asertividad, firmeza, autoridad sobre su propia vida. No agresividad, no egoísmo, no dureza, autoridad. Porque la solidaridad sin consentimiento ni soberanía se convierte en sometimiento. Y por otra parte, la soberanía sin compasión puede volverse dureza y frialdad.
La madurez consiste en integrar las dos cosas. Ahora bien, ¿qué podés hacer concretamente si te reconoces en esta dificultad para decir no, para dar la cara, para poner límites? Lo primero es dejar de responder de inmediato a todos los pedidos de tu entorno. Hay personas que dicen sí antes de pensar, casi por reflejo. Entonces, una práctica simple es empezar a usar una frase puente que te permita poner distancia entre un pedido y tu respuesta. Necesitas ganar tiempo, al menos unos minutos, para poder responder sin reaccionar de forma automática. Esto se logra de manera sencilla, simplemente diciendo déjame pensarlo y te aviso, o necesito revisar si puedo, o directamente después te respondo. Ese espacio te permite salir del automatismo y preguntarte ¿qué quiero realmente? ¿Qué puedo realmente? ¿Qué sería justo y saludable en esta situación? Te propongo que lo apliques la próxima vez que alguien te pida algo. Podría ser hoy mismo. Cuando lo apliques, contame cómo te fue. Lo segundo es aprender a comunicar un límite sin atacar ni perder la cordialidad. Tenemos que aprender a ser pragmáticos y no dramáticos. Un límite sano no es una amenaza ni una explicación interminable. Es expresar con claridad qué aceptás, qué no aceptás y qué vas a hacer si la misma situación continúa. En el caso de mi consultante, una forma de plantearlo era: mamá, te quiero y quiero que tengas un vínculo lindo con nosotros, pero no voy a aceptar críticas hacia mi esposa delante de los chicos, ni comentarios que interfieran con nuestras decisiones de crianza. Si eso vuelve a pasar, vamos a terminar las visitas y retomaremos la conversación en otro momento. Fíjate que no hay insulto, no hay violencia, no hay crueldad, pero tampoco hay ambigüedad, hay amor y firmeza al mismo tiempo. Lo tercero es que vas a tener que aprender a tolerar el sentimiento de culpa inicial. Y esto es decisivo. No toda culpa indica que hiciste algo malo. A veces la culpa aparece porque hiciste algo nuevo. Si durante toda tu vida te adaptaste para no decepcionar, el primer límite probablemente te haga sentir culpable. Pero esa sensación no siempre es una brújula moral. A veces es el eco de un mandato viejo que está perdiendo poder. No necesitas obedecer cada emoción que aparece en tu interior. Podés escucharla, comprenderla y aún así elegir una conducta distinta. Empezá con límites pequeños. Decí que no a una tarea que no te corresponde. Pedí tiempo antes de comprometerte. Expresá una preferencia simple. No des explicaciones de más. Permití que alguien esté un poco disconforme sin correr inmediatamente a reparar su malestar. Y observa qué pasa. Probablemente descubras que las personas que te quieren verdaderamente pueden tolerar tu diferencia, tu disentimiento, y que aquellas que solo te valoran si estás completamente disponible, quizá no están vinculándose con vos, sino con la función que cumplís para ellas. Si existe violencia, manipulación severa o una relación de abuso, poner límites puede requerir acompañamiento profesional, una red de apoyo y decisiones de protección más cuidadosas. No todo se resuelve con una frase bien dicha, pero en muchos vínculos cotidianos el proceso empieza de una manera bastante simple, reconociendo que tenés derecho a decir que no. No porque seas egoísta, sino porque tu vida te pertenece. Volvamos al ejemplo del consultante del que te hablé al comienzo. Él no tuvo que dejar de amar a su madre para poner límites, no tuvo que convertirse en una persona agresiva, no tuvo que renunciar a su deseo de ser bueno. Lo que tuvo que hacer fue comprender algo más maduro, que la bondad sostenible necesita equilibrio, que un vínculo sano necesita acuerdos y que cuidar a los demás no puede significar abandonarse permanentemente a uno mismo. Quizás tu problema no sea que no sabes decir que no. Quizás es que todavía no te diste permiso para existir con tus propias necesidades, deseos y límites. Y ese permiso no te lo puede dar nadie desde afuera. Tenés que empezar a dártelo vos. Contame en los comentarios, ¿qué te cuesta más cuando intentás poner un límite? ¿Soportar el sentimiento de culpa? ¿El miedo a que el otro se enoje o se aleje? ¿O sostener tu decisión cuando los demás se oponen? Si este video te ayudó, déjame un me gusta, suscríbete al canal y compartilo con alguien que necesite escuchar esto. En la descripción vas a encontrar los enlaces a nuestros libros, a la formación en coaching integral y a las sesiones individuales. Ahora te dejo un video relacionado para que sigas profundizando en tu proceso de autoconocimiento. Nos vemos ahí.